Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir delante de usted, delante de su presencia. Gracias por los hermanos que nos acompañan. Gracias también por las personas que van a escuchar este mensaje conforme pase el tiempo. Señor, bendice también a esas personas que por uno u otro motivo se les ha estado haciendo difícil conectarse. Señor, habilita todos los medios, danos la habilidad, danos las soluciones como orábamos en estos días para poder conectarnos mientras tenemos la oportunidad de visitar su santo templo nuevamente conforme a los lineamientos del gobierno. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en esta tarde y dispuestos a conocerle. Y, Señor, ayúdanos a que lo que aprendamos hoy marque nuestras vidas, que lo que aprendamos hoy nos ayude a descansar más en el Señor Jesús y menos en nuestras fuerzas. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahí puse la diapositiva, el engaño del pecado. Yo sé que siempre uno discute, era una fruta, lo que sucedió allá en el Génesis, que el Señor les dijo que podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero quería aprovechar la ilustración. Casi siempre lo dibujan como una manzana, pero no se sabe cuál fruto era el del árbol del ciencia del bien y el mal. Sin embargo, lo que sí vamos a estar viendo es eso como el pecado siempre estaba buscando engañarnos, engañó a Eva y ha engañado a muchísimos cristianos y, por qué no decirlo así, a todos los cristianos en toda la historia para que nosotros nos desliguemos de Jesucristo y nos desliguemos de su obra. Así que vamos a tratar de entender acerca del pecado. Y recuerdo hace mucho tiempo que don Johnny me decía, estaban haciendo un estudio de Romanos 6, 7 y 8, y me decía que Romanos capítulo 7 es un capítulo de derrota, y es cierto, es un camino, es un capítulo donde muestra nuestra naturaleza y no nos recuerda las situaciones en las cuales nosotros vivimos. Entonces, en esta nueva sección de la primera parte de Romanos, vamos a ver cómo el siervo, cómo Pablo expone su condición en la esperanza. Y lo primero que Pablo nos va a estar diciendo desde este versículo 7, del capítulo 7, hasta el 11:36, vamos a ir viendo diferentes condiciones. Va a estar hablándonos primero su condición de pecador. Será lo primero que veremos en estos versículos. Después veremos su condición victoriosa y su condición dolorosa, porque él, a pesar de estar en el Evangelio, a pesar de estar con Cristo, él siente dolor en su corazón, y eso lo iremos viendo conforme pase el tiempo, si Dios así lo permite. Así que, hablando de que el siervo acepta su condición de pecador, vamos a estar hablando, este es el tema de la tarde, el engaño del pecado. Y me gustaría leer para ustedes Romanos 7, versículos 7 al 14, para ir empezando esta tarde. Romanos 7, versículo del 7 al 14, leo para ustedes. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, estamos aquí en esta sección donde nosotros vemos algunas cosas que nos parecen un poco impresionantes, un poco curiosas y que nos llega a costar entenderlas. Y es que el pecado está ahí. Y por más años que pasamos como cristianos, por más que nos esforcemos, por más que oremos, por más que ayunemos, por más que no dejemos de congregarnos, el pecado sigue estando ahí. Y, y es complicado. Satanás va a utilizar el pecado para hacernos sentir mal, para hacernos sentir malos cristianos, para hacernos sentir malos hijos de Dios. Y ese es el engaño que nos va a estar explicando. Entonces,
vamos a estar viendo que la ley, después de lo que Pablo dijo en los versículos anteriores, de que estamos libres de la ley, entonces lo que Pablo quería evitar es de que las personas se pusieran a pensar, ah, bueno, entonces la ley es mala. Pablo no quiere que nosotros pensemos de esa manera, que la ley es mala, pero recordemos que uno de los problemas, entre tantos que tenía la iglesia en aquellos años, en los primeros siglos, era que habían judaizantes. Entonces decía, es cierto, podemos ser salvos por Jesucristo, pero hay que cumplir la ley. Y Pablo viene y nos dice, es que, ¿por qué quiero obedecer la ley? Y esa es la pregunta que nos va a calar en este momento, porque yo quiero obedecer la ley. Lo decíamos en la mañana, porque si la ley tiene ese estándar y yo lo cumplo, yo me voy a sentir bien y yo me voy a sentir satisfecho y yo voy a sentirme honrado y me voy a sentir feliz. Y nos decía Pablo en la mañana que Jesucristo nos ayudó a poder pasar ese límite y no solamente cumplir esto para que Dios me vea agradable, sino que yo quiero que Dios vea en mi vida a Jesucristo. Esa es la meta. Yo no quiero que Dios me vea a mí. Yo no quiero que Dios vea las cosas buenas que yo hago. Yo no quiero que Dios se sienta complacido por lo que yo hago. Yo quiero que Él vea a Jesucristo. Una ley, una vida más justa y más recta que lo mismo de los fariseos y los mismos saduceos. Entonces, para poder entender todo esto, de cómo nos relacionamos con la ley y para no caer en el engaño del pecado, tenemos que ir comprendiendo estas verdades. Primero, la ley no es pecado. Jamás ha sido pecado y nunca será pecado. La ley refleja la santidad del corazón de Dios, refleja lo más grande y lo más puro de Dios y nos dice sus estándares. Y tanto así que el Señor nos decía que cuando nosotros cumplimos algo y llegamos a esa meta, deberíamos de decir, siervos inútiles somos, porque hicimos solamente lo que esperaba Dios de nosotros. Hay que ir más. Entonces, la ley me muestra el corazón grande y santo de Dios. Y cuando lo comparo con mi vida, me doy cuenta de que yo no puedo cumplir esos estándares. Y cuando hablamos de ley, no estamos hablando de que las cosas correctas o los actos de justicia, los cuales estamos llamados a vivir, sino de que muchas personas todavía al día de hoy tratan de salvarse por la ley. Y los que ya son creyentes tratan de ser agradables a Dios por la ley. Y ese no fue el propósito. Así que, para no caer en el engaño del pecado, vamos a ir viendo estos primeros detalles. Primero, la ley es fundamental y es muy beneficiosa. Nos da muchísimos beneficios para nuestra vida. Veamos uno, lo vimos en la mañana, Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley me ayuda en muchas cosas. Primero identifico el pecado en mi vida gracias a la ley. Si no existiera la ley, yo no podría identificar las cosas que están mal en mi vida. Ciertamente está la conciencia, pero la conciencia a veces está cauterizada, a veces está pervertida, a veces está dañada. Entonces, a veces la ley nuestra conciencia no nos sirve. Muchas personas hacen cosas horribles y piensan que lo están haciendo de una manera agradable a Dios. ¿No? Entonces, algo más fuerte que la conciencia tiene que ser la ley de Dios, que es estática, es estable y no se mueve. Hay personas que dicen, es que eso fue para tiempos antiguos, en otras épocas donde las cosas eran diferentes. No, pero la ley de Dios no cambia, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ella llega a lo más profundo de nuestro corazón y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, nos parte y saca lo que en verdad queremos hacer. Entonces, la palabra de Dios es necesaria. Primero, la ley es muy beneficiosa porque nos da a conocer el pecado. Entonces hay que aprovecharla. Cuando usted está criando a sus hijos, cuando usted está en una clase o cuando hay alguna actitud incorrecta en su vida, usted por medio de la ley puede identificar que eso se llama pecado. Y si se llama pecado, hay que arrepentirnos de él, hay que confesarlo. ¿Para qué nos sirve también la ley? Hay una explicación bastante clara en Gálatas 3, así que por favor no pierda Romanos, pero en Gálatas 3, y ojalá usted pueda leer Romanos junto con Gálatas para poder entender tanto una carta como la otra. En Gálatas 3, 19 al 26, nos va a dar una explicación de para qué sirve la ley entonces. De hecho, lo veíamos en la mañana, versículo 10, que decía que maldito todo el que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nos dice el versículo 11, ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, entonces nos muestra un camino más grande. Ve lo que nos dice ya el versículo 19 Gálatas 3,
19, vea lo que va a lograr la ley en mi vida. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, la misma pregunta que Pablo nos está haciendo en Romanos y nos dice, no es mala. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿para qué sirve? Primero, para conocer el pecado, dice. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, que las promesas decían que creyeran en el Señor Jesucristo, que iba a ser la descendiente de Abraham. Es contraria a las promesas de Dios, afecta o está en contra de lo que Dios nos ha prometido. Y responde Pablo, en ninguna manera. Por eso es que cuando pensamos en Gálatas, Gálatas es la tesis preparatoria para poder escribir el trabajo final que era Romanos. Entonces, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, pudiera salvar, pudiera hacernos justos, pudiera hacernos agradables a Dios, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no, la ley no logra eso. La ley nos muestra el camino, pero no podemos transitarlo por nuestra condición pecadora. Verso 22, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, la salvación que es en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice que estábamos confinados bajo la ley, lo que nos decía Romanos 7, del 1 al 6. Estábamos atados, estábamos como casados con la ley y teníamos que obedecerla, pero no podíamos. Cerrados a aquella fe en la cual iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra guía, nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos el tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es sumamente beneficiosa. Primero nos muestra el pecado. Y cuando la ley ha mostrado el pecado en mi vida, esa ley me lleva a alguien más, me lleva a ver a Jesucristo. Yo tengo pecado, yo no me puedo salvar, yo no puedo ser agradable a Dios. Entonces la ley apunta a alguien que lo cumplió todo, que fue totalmente perfecto, que nunca mintió, que nunca robó, que nunca adulteró, nunca codició. Alguien que está en mi misma condición, que fue tentado en todo, conforme a nuestra misma semejanza, pero sin pecado. Entonces, la ley me indica lo que es pecado. Segundo, la ley me lleva a Jesucristo. Inmediatamente ha sido nuestro ayo para llevarnos a Jesucristo. Ha sido nuestro tutor, nuestro maestro para llevarnos a Jesucristo. Entonces la ley es sumamente beneficiosa, no es mala, pero hay que saberla usar. Ese es el reto que Pablo presenta en primera a Timoteo. Eso lo habíamos hablado hace tiempo también cuando estábamos en Romanos, pero no está mal repasarlo para que cada vez que querramos evangelizar o llevar el mensaje de salvación, utilicemos la ley de la mejor manera. Para evangelizar es necesario y fundamental utilizar la ley. Para eso es sumamente provechosa. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 7 en adelante dice de que hay personas que se han desviado para llegar a ser vana palabrería. Y dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Hay personas y a veces hasta en ambientes cristianos, no quiero decir que sean creyentes, pero personas en ambientes cristianos que hacen que enseñar o buscan mover a las personas para decirles es que la ley es mala, por eso nosotros no queremos vivir bajo la ley, no queremos nada con la ley. Utilizan pasajes como que la letra mata, más el espíritu vivifica, para dar a entender de que la ley es mala y que no debería de utilizarse y que por eso no debería haber reglas o no deberían de haber ciertos lineamientos. No, de eso es lo que habla este pasaje, que personas sin conocer la ley la utilizan de mala manera. Pero hay un camino que podemos utilizarlo de la mejor forma. Pero sabemos que la ley es buena. Ahorita lo veremos también en Romanos. La ley es buena. Nos muestra el pecado, nos lleva a Cristo. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, la ley no me puede salvar, pero es demasiado útil para esto. Conociendo esto, que la ley no fue dada, ¿para quién? Para el justo. En este caso, amarrando todas las ideas, ¿quién es el justo? El que ha muerto con Cristo, el que se ha bautizado con Cristo, el que es un esclavo de Cristo, la persona que está casada con Cristo.
para esa persona no es la ley, porque esa persona no está obligada a cumplir la ley porque Cristo ya la cumplió a favor de él. Entonces no es dada para el justo, sino para los transgresores de la ley, para los desobedientes, para los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, o sea, los que matan padres, los matricidas, los que asesinan a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. Entonces, la ley es muy buena. Si usted quiere evangelizar, usted quiere llevar a una persona para que conozca a Jesucristo, si no la lleva primero la ley, si no le muestra lo que dice Éxodo 20, si no le muestra lo que el Señor Jesús quiere de sus seguidores, no podemos avanzar con el plan de salvación. Solemos querer venderle una solución a las personas y si no le hemos dicho su problema, las personas van a tomar esa solución. Entonces, la ley es sumamente beneficiosa para conocer nuestro pecado, para llevarnos a Cristo, para evangelizar y para examinarnos. Vea 1 Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Primera de Juan 1, versículos del 8 al 10. Ve lo que logra la ley, nos logra ayudar para examinar nuestra vida. Primero, conforme a la ley nos vamos a dar cuenta de una verdad, somos pecadores. Primera Juan 1, 8 en adelante, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, es parte del engaño del pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la ley no está en nosotros, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, que sí es perfecto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que la verdad y lo que la ley logra en nuestras vidas es identificar que hay pecado. Si hay pecado, yo me tengo que humillar delante de Dios y reconocer que lo necesito a Él para obtener el perdón de mis pecados. No la salvación, porque ya la salvación la recibí, por eso puedo confesar mis pecados, pero sí me muestra, eres pecador y necesitas cada día de mí y me necesitas más y más. Entonces me va a mostrar la ley, me dice, mira, yo veo que dice que no tengo que decir mentiras y miento. Señor, soy pecador, necesito de ti. Confieso mi pecado, confieso mi mentira. Me voy a la ley, veo que la ley me dice que no debo de hurtar y de alguna otra manera yo robo. Entonces me doy cuenta y digo, Señor, hay pecado en mi vida, ayúdame, socórreme de esta situación, ayúdame, dame la fortaleza. Confieso mi pecado y me aparto. Eso es lo que logra la ley, examinar cómo está mi vida. Pero también me ayuda a examinar si es que mi vida es solamente pecado. Ve el capítulo 2 de 1 Juan 4 y 6. El que dice, yo conozco a Jesucristo, yo soy cristiano, yo me he bautizado, yo he hecho eso, yo he hecho lo otro. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, conforme a la ley, yo me voy dando cuenta de que mi vida se está transformando. Y me voy dando cuenta de que mi interés, mi anhelo es guardar los mandamientos de Jesús, las enseñanzas básicas de Jesús. Y conforme a la palabra de Dios me voy dando cuenta de que Cristo está en mi vida. Eso logra la ley. Identificar si estoy o no estoy, o si estoy llamándome un falso cristiano. Otro pasaje muy duro es el que menciona el capítulo 3, versículo del 4 en adelante. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Hay un engaño con el pecado. El que hace justicia es justo como él es justo. Y aquí nos habla de qué es pecar en ese pasaje. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, aquí no está refiriéndose a que el que peca por infringir la ley, sino no les está diciendo que no es una contradicción como algunos quisieran llegar a creer. Dice que el que practica el pecado, el que no puede salir de su pecado, el que lo disfruta, el que lo planea, el que saca tiempo, el que se deleita con otras personas, ese no es creyente. Ese verdaderamente no ha nacido de Dios. Pero el que verdaderamente es creyente, busca honrar a Dios con su vida, busca que Cristo se vea en su vida. Por eso dice que hace justicia y ama a su hermano. Esos son los mandamientos básicos o las instrucciones básicas de Jesús. Amar a Dios con toda nuestra fuerza y amar a nuestro prójimo. Y si esas cosas mínimas no están, la ley nos demuestra que no somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces la ley es beneficiosa y Pablo quiere que eso quede totalmente claro. Juan quiere que quede claro, Santiago quiere que quede claro. La ley no es mala, pero hay que saberlo utilizar y saber hacia dónde nos lleva. El pecado busca que nos menospreciemos la ley. En Romanos 7, versículo 7, nos dice aquí la explicación. Romanos 7, 7. Vemos aquí lo que quiere que nosotros hagamos, porque el pecado nos quiere engañar, para que nosotros pensemos de que la ley es mala, que la dejemos a un lado y nos olvidemos de lo que Dios está esperando de sus hijos. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Esta es la séptima vez que Pablo menciona esta expresión, la ley no es mala. Me dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces el pecado quiere que yo menosprecie la ley, pero recordemos que Jesús explicó que mi justicia tendría que ser mayor que la de los fariseos, una vida mejor que lo de los religiosos. No por estar cumpliendo la ley, sino por aferrarme a la gracia. Entonces, yo no conocería las cosas malas que Dios odia si no fuera por la ley. Entonces, tenemos que quedar totalmente claros en este primer punto. La ley no es pecado, es bueno, es delicioso. En Salmo capítulo 1, Salmo 112, Salmo 19 nos hablan de lo hermoso que es poder meditar en la ley de Dios y desear con todo nuestro corazón que nosotros pudiéramos llegar a honrar a Dios con nuestra vida y que cuando nos apartamos necesitamos aferrarnos más a Jesús. Entonces, es bueno, la ley es buena, es necesaria, es muy útil, es provechosa para criar hijos, para enseñar en las clases, para testificar para nuestra vida, para que se aferre más a Jesucristo. Segundo, eso es lo que nos decía Mateo 5:17, que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Segundo, la ley es usada por el pecado. Entonces, vamos a ver el engaño del pecado. El pecado va a utilizar la ley para engañarnos a nosotros de muchas formas. Primero, el pecado se hace visible por la ley. Lo acabamos de ver en el versículo 7. Yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no me dijera, no codiciarás. Entonces, el pecado se hace visible por la ley. Ve lo que dice el siguiente versículo. Mas el pecado tomando ocasión. Esa es la primera vez que se va a mencionar esto. El pecado, aprovechándose por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto o está dormido en mi vida. Entonces, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, despertó y yo morí. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Pablo en esos primeros versículos? El mandamiento me dice, no tienes que hacer esto, no lo hagas, eso es malo, eso es desagradable delante de Dios. Eso es lo que me dice la ley. Y mi pecado me dice, ¿y por qué no? ¿Qué hay de malo? Es que eso no fue lo que Dios quiso dar a entender. Es el engaño original de Satanás. A Eva y a Adán se le dijo, no comas de aquel árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. No lo hagan. Y en el engaño del pecado, y nos dice, esa es la ley de Dios, pero es que eso no es lo que Dios planeaba para ti, eso es un engaño total. Dios se quiere engañar, Dios se quiere privar de ciertos placeres. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a dejar engañar. Como me viene Dios y me dice, no quiero que hagas esto. Y el pecado dice, pero sería bueno, lo disfrutaría, me sentiría feliz,
Me sentiría pleno si pudiera cometer eso. Entonces, el pecado toma ocasión, se aprovecha los mandamientos para que yo codicie eso. Entonces, nos hace ver esa barrera de protección que Dios ha puesto y me dice Dios, no pases de ahí. Mira dónde estás, mira todo lo que estás disfrutando, mira todo lo que ya tienes, no pases de ahí. Pero el pecado me dice que allá hay algo mejor para mí. Ese es el engaño de Satanás y es el engaño de nuestro mismo corazón. El pecado viene y nos muestra las cosas que yo no debo, las cosas, la ley viene y me muestra las cosas que yo no debo hacer. Mi carne quiere cometerlas. Y mi carne me dice, es que si no lo cometes o si no caes en eso, no vas a disfrutar tanto. Es un engaño total. Vea, al ver lo que no debo hacer, me trae a ello. Y también, vea qué curioso. Dios viene y me pone una barrera y me dice, no pases de ahí. Dios me dice, mira todo lo que ya tienes. Mira el huerto, está completo, está lleno, tienes animales, tienes a tu esposa, tienes todo. Pero la ley me dice, no pases de aquí. El pecado me dice, si pasas vas a tener más beneficios. Y cuando yo ya pasé esa barrera, cuando yo cometo mi pecado, ¿qué es lo que hace el pecado en mi vida? Me hace sentir mal, me hace sentir horrible. ¿Por qué? Porque le fallé al Señor. Entonces hay otro engaño. Con Dios estás mal y si pecas te vas a sentir peor. Y ese es el juego en el cual nosotros como cristianos estamos todos los días. La ley, el pecado me hace sentir mal por fallarle al Señor. Y al engañarme no puedo complacer a Dios en mis fuerzas. El pecado me dice, inténtalo, intenta cumplir la ley no, y no puedo hacerlo. Y cuando fallo, me dice, ves, nunca vas a poder ser agradable delante de Dios. Dios está enojado contigo, Dios no te quiere, Dios no te ama. Entonces, hay engaños, hay en el pecado y se va a aprovechar de los mandamientos de Dios. Algo tan simple, tan sencillo, cuando nos congregamos, ya sea por estos medios o en el templo y rogamos que pronto podamos tener mejores noticias para podernos congregar, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué pasa cuando yo no me congrego un día? Yo quiero no congregarme, yo quiero quedarme en la casa, yo quiero quedarme haciendo nada, porque por lo general nos quedamos haciendo nada. Y cuando lo cometí me siento mal. Entonces, es un engaño el pecado en mi corazón. En lugar de que yo empezara a valorar todo lo que Él está haciendo por mí, todo lo que Él me está dando, yo quiero codiciar las cosas que no tengo. Eso es lo que va a hacer el pecado, tomar ocasión. Ve cómo continúe aquí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Cuando Dios me decía no hagas eso, descubrí que no podía ni cumplirlo y que siempre le fallaba al Señor. Era un mandamiento para vida, pero a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión, aprovechándose por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. Entonces, al no cumplir las expectativas, al no cumplir las reglas, al no poder ser lo que las personas esperan que yo sea, me va matando el pecado en mí. Y yo me voy sintiendo peor y me voy sintiendo el cristiano más inútil y el más despreciable. Tercer punto, la ley me recuerda los esfuerzos de Cristo, pero el pecado me recuerda mis esfuerzos. ¿Recuerdan lo que veníamos diciendo? La ley está aquí y yo trato de llegar a ese estándar. Nunca lo llego y como no llego, yo peco y me siento mal por pecar. Entonces está la ley ahí, trato de llegar a esos estándares y no puedo. Entonces el pecado me dice, mira, no llegas. Le fallas a Dios, le sigues fallando y le seguirás fallando. Intenta cumplir la ley, no vas a lograrlo. Y la ley me dice, no puedes ni salvarte a ti mismo, no puedes lograr nada en tu fuerza. Entonces, la ley me recuerda que no son mis esfuerzos, son los esfuerzos de Jesucristo que fueron impresionantes. Pero que dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces me dice que la ley realmente es maravillosa, es de su verdad, es correcta, es santa, es justo, es buena. Son los, es el estándar de Dios y me recuerda que solamente Cristo pudo llegar a ser tan santo para cumplir una ley santa. Recuerden lo que dice Mateo 3 al 17, es el bautismo del Señor Jesús y va el Señor Jesús para cumplir toda la justicia, hacer todo lo que es correcto.
y va y se bautizan. Juan el Bautista le bautiza, bajan al agua, suben del agua con bautismo normal. Y en eso aparece el Espíritu Santo y una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Cristo en verdad sí agradó a Dios. Cristo en verdad sí cumplía la ley. Dios decía, cumplan esa ley, Cristo la cumplió. Dios dijo, bueno, bautícense con Juan. Jesucristo se bautizó con Juan. Y siguió haciendo todo lo que Jesús tenía que hacer. Cuando la ley me dice que ella es santa, me recuerda que yo no puedo cumplir ese estándar, pero Jesucristo sí lo cumplió. Me dice que la ley es perfecta. Solamente Jesucristo la cumplió. Mateo 5:17 dice, no, no penséis que he venido a quitar la ley. No he venido a quitar, he venido a cumplir la ley. Solamente Jesucristo pudo ser tan perfecto para cumplir todos los estatutos y todas las reglas y todos los mandamientos. Lo cumplió todo. Yo no puedo, yo no soy perfecto, yo no lo puedo lograr. Yo no soy santo, yo no soy perfecto, yo no soy justo, yo no soy bueno, yo no puedo. Así que la ley me recuerda los estándares de Cristo. Me dice, la ley es espiritual, ve lo que continúa aquí, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, tampoco ese era el propósito. La ley era tan buena y como era tan buena, para mí fue mala o fue muerte. No, sino que el pecado me está engañando, dice, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, lo que era bueno, sigue siendo bueno, pero el pecado sigue siendo malo en mi vida y me aleja cada vez más y sobreabunda el mal en mi vida. Versículo 14. Por eso decimos que este es un capítulo de derrota a primera vista, porque dice esto, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Decíamos en la mañana que cuando mencionamos la ley, está hablando de que una persona trate de salvarse por ley. Y en esta primera sección vemos al pecador, el pecador que está tratando de agradar a Dios. Y ese pecador trata de venir y cumplir la ley de Dios y no lo logra. Y ese pecador viene y tira la toalla y dice, yo soy carnal, yo soy vendido al pecado, yo no puedo complacer a Dios. Dios me dice que eso es para vida y yo no puedo cumplirlo. Y como yo le fallo, me siento mal y me siento pésimo. Entonces, la ley no está apuntando a mí, la ley está apuntando a Jesucristo. La ley es buena, pero por ella yo no puedo agradar a Dios. Yo no me puedo salvar. Yo no puedo comprar las bendiciones de Dios. Es algo que nos pasa muchas veces como cristianos. Si obedezco, si leo la Biblia, si ayuno, si oro, Dios me tiene que bendecir. No, yo puedo tratar de hacerlo lo mejor, de llegar a esos estándares. Y yo no puedo, por mis propios esfuerzos, llegar a complacer a Dios. Entonces hay una verdad, la ley es buena. Necesitamos aprendernos eso. Es útil en muchísimos sentidos, pero por ella yo no puedo ser agradable delante de Dios. Lograré una vida agradable cuando descanso en la gracia de Cristo. Ve lo que dice Gálatas 2:20 y 21. Gálatas 2:20 y 21. Dice, hablando a una iglesia que estaba viéndose tentada a volver a la ley, de tratar de agradar a Dios por la ley, de tratar de hacer sus esfuerzos para complacer a Dios. Entonces, dice el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Notemos todo lo que Pablo nos quiere dar a entender. Con Cristo estoy juntamente crucificado, bautizado, crucificado, enterrado. Soy siervo de Jesucristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El nuevo régimen del Espíritu. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, dice, lo que ahora vivo, lo que ahora yo doy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Las cosas que yo trato de caminar por fe, de conforme a la palabra, no lo hago en mis fuerzas. Lo hago porque yo tengo fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice Pablo, si es esta la verdad de la vida victoriosa cristiana, de que yo no me puedo salvar por la ley,
sino por Cristo, entonces, ¿qué hago? Me aferro a Cristo, me aferro a su gracia. Versículo 21. No desecho la gracia, no me deshago de ella, no me suelto de ella, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Cristo no murió por demás. Cristo murió para darnos un camino nuevo, un camino abierto, un camino amplio en el cual nosotros podemos caminar con Él, el camino de la gracia. Si lo que usted y yo queremos es ser agradables delante de Dios, no lo vamos a hacer en nuestros medios. No lo vamos a lograr porque pase metido en el templo todo el día. No lo voy a lograr porque pase evangelizando 23 horas al día. No voy a lograr ser agradable delante de Dios aunque dé todo mi dinero. No voy a ser agradable delante de Dios aunque yo me vaya de misionero a lugares recónditos del mundo. Yo no voy a ser agradable delante de Dios por eso. Yo soy ya agradable delante de Dios por Jesucristo. No desecho la gracia. Ilustrarle con estas preguntas. ¿Por qué ama usted a sus hijos? Va a hacer pensar usted con sus hijos, sus hijas. La pregunta es, ¿por qué usted los ama? La pregunta se añade así. ¿Usted los ama porque ellos son obedientes? ¿Porque ellos cumplen sus reglas? ¿Porque ellos se van a dormir a la hora que usted les dice? ¿Porque ellos van a estudiar a la hora que usted les dice? ¿Usted los ama porque ellos traen las notas que usted quiere que ellos traigan? ¿O los ama simple y sencillamente porque son sus hijos? ¿Por qué ama usted a sus hijos entonces? ¿Por la relación que usted tiene con ellos o porque ellos cumplen sus leyes? Otra pregunta. ¿Por qué ama usted a su cónyuge? ¿Por qué ama a su esposo o a su esposa? ¿Porque su esposo o esposa cumple la ley de serle fiel? ¿Porque su esposo o su esposa cumple las reglas de la casa, de que ella cocina y él sale a trabajar? ¿O de que él lava y ella limpia? ¿Por qué amamos a nuestro cónyuge? ¿Porque cumple las reglas o simplemente porque es mi esposa y porque yo la amo por esa relación que tenemos? Entonces, ¿por qué le ama a Dios a usted? Porque usted está ahí cumpliendo su ley, haciendo lo que a él le agrada, porque usted quiere estar ahí y porque usted no miente, porque a Dios no le agradan las mentiras y usted quiere esforzarse, y usted quiere que su nombre resplandezca ahí. ¿Por qué le ama a Dios? Porque usted es lo mejor de esta tierra, porque usted es el cristiano más perfecto, porque usted nunca falla. ¿Por qué le ama a Dios? Porque usted cumple toda la ley y usted pasa meditando en la Biblia 2 horas diarias y ora otras 2. ¿Por eso le ama a Dios a usted? ¿O le ama simple y sencillamente porque usted es su hijo? En todos los ejemplos, la respuesta es la misma. Se ama por la relación que ya tenemos, sin importar si fallamos o no fallamos. El amor de Dios ya está garantizado para con nosotros. Entonces, si ya Dios me ama porque estoy en Cristo, porque Cristo me ayudó a poder ser el hijo de Dios y la hija de Dios al creer en Él. Si Cristo es la clave, si Cristo es la gracia a favor mío, si Cristo fue la plataforma en la cual Dios empezó a derramar su amor por mí, mi atención, mi cariño, mi anhelo es que todo sea Jesucristo en mi vida. Vea primero a los Corintios, capítulo 1, primera carta de los Corintios, capítulo 1, 30 en adelante. Es más, me gustaría ver los versículos anteriores. Ve al versículo 26, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces les dice, hermanos, ustedes están tratando de agradarle a Dios por sus fuerzas, por lo que ustedes son, porque ustedes son sabios, porque ustedes son poderosos, porque ustedes son nobles, ustedes son de la realeza en alguna manera, tienen cierto estándar. Usted está tratando de ser agradable delante de Dios por esas cosas. Y dice Pablo una verdad bastante curiosa. Nos dice, sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, hermanos, ustedes no son
la gran cosa. Ustedes no son lo mejor de esta tierra, ustedes no son lo más perfecto. Dicen, nosotros quiénes somos, lo necio del mundo, lo débil del mundo, versículo 28, lo vil del mundo, lo menospreciado. A esos escogió Dios, a los que nunca podían cumplir la ley, ni aún siendo una nueva criatura. Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no quiere que nosotros vengamos y le digamos, Dios, mira qué grande que soy, mira qué santo que soy, mira cómo yo estoy siendo agradable delante de usted. Eso no es lo que Dios está buscando. De eso no se está tratando. Dios no quiere que yo me jacte delante de Él y le diga lo grande y lo maravilloso que soy yo. Al contrario, deja todo lo que Jesucristo es para nosotros. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Nos ha sido hecho por Dios para nosotros justificación. Jesucristo para nosotros ha sido santificación. Jesucristo ha sido nuestra redención para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, y agregaría Jesucristo. Jesucristo es nuestra plataforma para que nosotros seamos sabios. Jesucristo es el único camino para poder ser justos. Jesucristo es el único medio para ser santos. Jesucristo fue el único que nos podía salvar. Entonces, la ley nos recuerda nuestra diaria necesidad de Cristo. Entonces, que Cristo sea todo para nuestra vida, que sea toda nuestra atención, que sea todo lo que nosotros querramos en nuestro día. Ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva. Que cada día nosotros nos levantemos y digamos, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser agradable? No, esa no es la pregunta, sino que le digamos, Señor, aquí estoy. Que Cristo me utilice. Yo quiero menguar, yo quiero que tú crezcas. Señor, yo no sé qué es lo que me vas a pedir hoy, pero ayúdame a responderte con un sí. Señor, yo no sé lo que tu Santo Espíritu me va a pedir hoy, que haga eso, que haga lo otro, que deje aquí. Yo no sé, pero yo lo que quiero es presentar mis miembros, mi cuerpo, mi vida para honrarte a ti. Entonces, busquemos poder decir como Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Solamente así podremos llegar a ser transformados como Jesús y dejar esa vida de derrota, esa vida donde el pecado simplemente nos engaña constantemente. Que Cristo sea todo para nosotros. Oramos. Bendito Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo que nos permitiste disfrutar, gracias por lo maravilloso que ha sido para con nosotros, gracias por tu palabra, gracias por la ley, porque es muy útil y es delicioso aprender tu corazón, aprender tu santidad, aprender lo justo que tú quieres que nosotros fuéramos. Pero gracias porque esa ley, más allá de anunciar nuestras transgresiones, nos señalaba a Jesucristo. Señor, perdónanos porque muchas veces tratamos de complacerte en nuestras fuerzas. De las cosas a las cuales yo me niego, las cosas que yo hago, las cosas que yo doy, las cosas que aquí y allá. Señor, no se trata de que yo me vanagloríe delante de ti. Se trata de que Jesucristo siga viviendo en mi vida. Que muera yo y que Él viva. Que yo me quede ahí en la cruz y que no me baje de ahí. Que yo me quede ahí sepultado con Cristo. De eso se trató. Señor, gracias porque tú nos amas, no porque nosotros seamos buenos o seamos malos. Tú nos amas no porque nosotros cumplamos o no cumplamos. Tú nos amas porque somos tus hijos. Y ciertamente tú quieres que te obedezcamos, que dejemos a Jesucristo en nuestra vida y así te seremos agradables y Jesucristo va a hacer cosas buenas en nosotros y que nosotros te sirvamos en el templo y fuera del templo. Ciertamente eso es parte de tu plan, pero no para que compremos su amor, no para que compremos su complacencia, no para que compremos un pedacito más en el cielo. Señor, tu amor está garantizado en nosotros en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos que si algo bueno hacemos, que sea Jesucristo. Que si algo bueno dijimos para alguien, para bendición, que sea porque Jesucristo está gobernando nuestras vidas. Si algo ofrendamos, si algo servimos,
Quizá porque Jesucristo quería hacerlo a través de nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces queremos que usted nos mire a nosotros y usted se sienta feliz. Señor, no queremos que vean nuestro nombre, porque cuando sale nuestro nombre, sale nuestro pecado. Queremos que sea Jesucristo siempre. Y Padre bueno, si alguien no te conoce, ayúdale, Señor, porque en sus fuerzas jamás llegará a ser agradable delante de Dios. En sus fuerzas jamás alcanzará el perdón de Dios. En sus fuerzas nunca cumplirá la ley. Pero en Cristo hay esperanza y hay victoria. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por Cristo. Amén.